No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Confía en mí. Un podcast en íntima relación con Dios. Hoy hablamos sobre cómo comunicarnos con Dios. Y si te sientes débil y no puedes dar ni un paso, en tu fragilidad te sostendré. Hola Omar, ¿cómo andás? Qué gusto verte. Qué alegría de verte de nuevo y poder charlar un ratito con vos. Igualmente, un montón, una re alegría. Bueno, la idea, este es el primer momento formal, el primer episodio formal de este experimento, podríamos llamarle, que es un podcast hecho entre amigos con mucho amor. Omar, sos mi gran amigo y mi pastor, así que estoy muy alegre, es como un deseo cumplido el poder hacer esto, así que bueno, vamos a ver qué surge de esto. La idea es justamente que podamos compartir, yo comento un poquitito de qué se trata y de dónde surgió este deseo de compartir este momento. Cuando nosotros estuvimos viviendo en la costa con Tati, mi esposa, Dios nos permitió seguir en contacto con algunos hermanos, amigos de la iglesia, y bueno, parte de nuestros amigos más amados fueron Omar y Betty, y que ellos nos mantuvieron, digamos, conectados con la fe. Y yo me quedaba maravillado cada vez que teníamos una reunión con ellos, porque me quedaba maravillado de la sabiduría de Omar. La verdad, ¿no? Me quedaba maravillado porque sentía la luz que Dios nos iba dando, ¿no? para vivir, y me quedaba, como digo, ¿no? Como asombrado de cuánta sabiduría. Entonces, bueno, de ahí surgió el deseo de poder compartir, ¿no? De poder compartir, extender a otras personas todo ese disfrute, toda esa felicidad y toda esa luz espiritual que nosotros con Tati fuimos recibiendo, y tengo el deseo de que no quede solamente en nosotros, sino que por ahí otras personas, y también haciendo uso de esta herramienta del internet, puedan recibir, ¿no? Que otras personas también puedan recibir eso. Y la idea de este podcast es como de alguna forma traer, ¿no? ese compartir tan sencillo y tan natural que teníamos, ¿no? No era una cosa muy formal como si estuviéramos en la iglesia, sino era más bien una conversación fluida, ¿no? Fluida, entre amigos, natural, buscando versículos, riéndonos, compartiendo. Y creo que, no sé si esto es bíblico, Omar, pero cuando las cosas se dan así como tan natural, digamos, parece que hay un extra de luz espiritual. Yo tengo esa sensación, ¿no? Que cuando compartíamos así, muy, muy natural, muy descontracturado, había parecía una revelación espiritual especial, que apareció una sensibilidad que venía de parte de Dios, que yo no experimento cuando estoy en un ámbito muy formal. No sé si eso, ¿por qué puede ser? Creo que tiene que ver con lo que dijo el Señor Jesús, donde están dos o tres congregados en mi nombre, compartiendo, charlando, en mi nombre yo estoy ahí. Y creo que eso era lo precioso, no nos complicamos mucho, sino que fluía lo que había en ese momento en el corazón, pero en el corazón conforme al modelo de Dios, no conforme a nuestros corazones o deseos, sino lo que fluía de Dios, ¿no? Entonces, esa era me parece que era lo que nos hacía sentir tan libres,
somos sus hijos, porque Él está con nosotros, nos acompaña. Entonces cuando empezamos a hablar de Él, fluye, porque es su espíritu el que fluye, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso, y es una charla a menos, y con preguntas, respuestas, risa, que claro, en un ámbito de un culto no podemos tenerlo, por supuesto, pero esto es lo que tiene el Señor. Tiene sus regalos cuando lo buscamos a Él, de esa manera, ¿no? Donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, compartiendo. Jesús lo hacía mucho eso, o sea, compartía, hablaba con ellos. Ahora que vos me preguntás, me viene el recuerdo los discípulos de Jesús cuando se iban camino a Emaús, volvían muy tristes, cabizbajos, angustiados, ¿no? Hasta que se le acerca un desconocido para ellos en ese momento y empiezan a hablar y empieza a fluir, y después no ardía nuestro corazón, ¿no? Eso que nos pasaba cuando Él hablaba, ¿no? Después que Jesús se va, que lo reconocen, cuando parte el pan. Entonces tiene que ver, creo que con eso, con buscar de Él. Cuando buscamos de Él pasa algo extraordinario. Eso espíritu en nosotros que empieza a fluir, es Él en nosotros, ¿no? Claro, qué lindo. Yo recuerdo algunas veces cuando yo era chico y por ahí tenía las primeras acercamientos a Dios o nociones de Dios, cuando uno iba a la iglesia, por ejemplo, uno tenía la sensación que estaba buscando algo que era como muy así como buscando o intentando conocer algo que era como muy lejano, ¿no? Muy como algo muy extraordinario, ¿no? Al menos la iglesia tradicional te presenta como esa imagen o te hace sentir esa cosa de algo como muy lejano, ¿no? Por la majestuosidad, ¿no? Pero imagino que hay una posibilidad de unir, o sea, de estar buscando al Señor y que Él, de encontrarlo de una manera sencilla, ¿no? Fuera de las estructuras como de la religión. Sí, bueno, tiene que ver con eso, Pablito. Creo que cuando nosotros empezamos a estar con Él, a compartir con Él, y cuando compartimos con vos, Betty, Tati, era eso, que ustedes buscaban del Señor y nosotros también. O sea, compartiendo del Señor, creo que lo que mejor nos hace, más allá, después de las estructuras que tienen que estar, no digo que no tienen que estar, ¿no? Pero cuando damos lugar también a que Él se manifieste en nosotros a través de su amor, de su gracia, de su misericordia, empieza esto de poder compartir, pero tiene que ser recíproco. Dice el Señor en su palabra, el que quiere tener amigos, muéstrese amigo, ¿no? Y nosotros también nos tenemos que mostrar amigos de Jesús. Él es nuestro amigo, pero cuando nosotros nos mostramos con Él, Él también abre su corazón para darnos más, para darnos entendimiento, sabiduría, darnos de su amor. Creo que lo que nos pasó a nosotros es enamorarnos de Él a través del compartir. Lo fuimos conociendo más, Pablito. Lo fuimos conociendo más. Al hablar de Él y las dificultades que tenemos, pero que Él está con nosotros, que podemos confiar en Él, que podemos tener seguridad. Creo que nace todo ahí, ¿no? Claro, el deseo, ¿no? Sí. El deseo. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Claro. Desear como niño, ¿no? Alimentarnos de Él, tener comunión con Él. Tengo en común las cosas con Él porque Él me va enseñando. Entonces, eso que compartimos justamente tiene que ver, me parece, con esa realidad de que buscamos de Él. Claro, qué maravilla, ¿no? Me hace pensar en, bueno, esta frase conocida de Jesús, que también es conocida digamos, como un dicho popular, ¿no? El que busca encuentra, o busquen y encontrarán, que decía Jesús. Pero pienso que a veces, no sé, como que el ser humano es medio cómodo incluso para las cosas, bueno, para las cosas cotidianas, pero por ahí para las cosas de Dios también hay como una idea,
no sé si vos qué opinás, ¿no? Pero como una idea un poco diluida de la relación con Dios, ¿no? Como pensar que, no sé, con que escuche un poco de alabanza o escuche ahí alguna información acerca de Dios, parece que yo ya puedo tener una relación con Él, ¿no? Una revelación de su persona, como decías que Jesús abre su corazón, y me recuerda este pasaje donde el etíope estaba leyendo sin comprender, ¿no? Estaba de viaje, creo que había ido a Jerusalén en su búsqueda de Dios, y él no comprendía lo que estaba leyendo, pero estaba ansioso por saber más, y cómo le viene la ayuda, o le viene Dios de alguna forma a través de Felipe, ¿no? Entonces me conmueve mucho eso, ¿no? Que a veces no hace falta tener mucha revelación, sino justamente este deseo, ¿no? Deseo conocer a Dios, deseo amarlo, deseo que Él se revele a mi vida, ¿no? Sí, sí tiene que ver con eso. A ver, a veces nos quedamos muy cómodos, como decías vos, quizás con una alabanza o una oración en el día, pareciera suficiente, o también me parece a veces que es como, uy, ¿cómo puedo yo alcanzar a Dios, ¿no? Un Dios 3 veces santo, un Dios grande, poderoso, en el infinito, en el más allá, ¿viste? Y creo que creo que eso nos aleja. ¿Es verdad que es 3 veces santo? Claro que es verdad. Y que es magnífico y que es lleno de misericordia, de gracia, de amor. Claro que son verdades. Pero nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que ser como Dios, cuando recién estamos en un camino de transformación de parte de Dios, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, nuestros problemas. Y a veces no alcanzamos a creer o a confiar en el Señor como deberíamos. Si Él dice que yo soy su hijo, no tengo que andar buscando mucho más. Soy su hijo y tengo que relacionarme con Él como hijo, y Él es mi padre. Y no pasa si es mi padre porque yo ando en el camino recto, porque no me equivoco, porque no peco, porque no dudo, porque... No, Él es mi padre, Él me lo dijo, que Él me dijo a mí. Entonces, creo que es más sencillo de lo que nosotros lo hacemos, humanamente, ¿no? Fíjate que Él dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Que lo dice el mismo Señor Jesucristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amarás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está cumplida toda la ley. O sea, si amo a Dios, amo lo que Él ama. Y Él ama a mi prójimo. Entonces, empezamos a tenerlo a un Dios cercano, a un Dios que lo podemos ver cuando visitamos a alguien. Podemos ver que Dios nos está acompañando, que estamos siendo de bendición. ¿Viste, Pablito? Que uno se da cuenta que ha sido de bendición como otros son de bendición para nosotros. Bendecimos y somos bendecidos. Pero es en la medida que andamos en su camino. Claro. Como Él dice, ¿no? Las obras están preparadas de antemano para que vosotros andéis en ellas. O sea, hasta eso tenemos. Ajá. Las buenas están preparadas de antemano por Él. Entonces, si camino con Él, voy a andar en sus obras y voy a hacerlas, porque Él está conmigo, porque yo estoy con Él. Él conmigo y yo con Él, ¿no? Como dice su palabra también, ¿no? Está buenísimo, Omar. ¿Qué crees vos que es lo que nos hace que nosotros podamos como progresar, por decir así, en esa relación linda, ¿no? Con Dios, donde uno puede, como decís, no ir en su camino, hacer la voluntad de Él, representar de alguna forma a Dios, sentir el gozo, porque pues la palabra dice, bueno, Jesús decía, ¿no? Yo vine para que tengan una vida abundante, no vida y vida en abundancia. Obviamente hace referencia no solamente a que no nos falte nada, sino también abundante en nuestro corazón, en nuestra mente, una vida plena. Pero uno ve que por ahí, incluso nosotros como hijos de Dios, Omar,
a veces nos falta gozo, a veces nos falta esa vida abundante. Y yo veo que por ahí a uno mismo le ha pasado, pero por ahí uno ve hermanos o personas que quizá se están acercando a Dios o están buscando acercarse a Dios, pero parece que no logran entrar a esa intimidad con el Señor, ¿no? Entrar a esa intimidad. Es como, yo hoy me hacía la imagen, ¿no? Como que yo te voy a visitar, por ejemplo, pero nunca te logro ver, ¿no? Como si vos estuvieras estoy dentro de tu casa, pero vos estás tras una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces yo escucho tu voz, sé que estás ahí, pero todavía no logro verte, ¿no? No logro percibirte. Y da la sensación como que a veces no logramos esa comunión con Dios, ¿no? Esa comunión que nos genere el entusiasmo, ¿no? Porque uno por ahí puede estar haciendo las cosas como, bueno, tengo que ir a la iglesia o tengo que hacer esto y el otro, pero todavía no tengo relación con Él. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pensás que uno tiene que mejorar? ¿Es por uno? ¿Es natural? Creo que en la medida que conocemos al Señor, nos ha pasado y nos pasa creo que a cada uno de nosotros. En primer lugar, tenemos que creer que Él existe, que Él es real. O sea que si yo voy a la casa de Él, entro y está Él. O sea, pero si no creo que Dios existe, ya tengo un problema. Ahora, creo que Dios existe, pero no creo lo que Él dice, en cierta manera, porque no practico lo que Él me dice. Entonces, claro que voy a tener dificultades, porque no puedo experimentar esta gracia de Dios en mi vida. El salmista decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Había perdido el gozo, no la salvación, pero sí el gozo. ¿Por qué había perdido el gozo? Porque había permitido que el pecado llegara a su vida. Había permitido eso. Entonces, el pecado nos arruina. La carnalidad, sembramos para la carne y no para el espíritu. Cuando nosotros llegamos al Señor, dice en Efesios, despojados del viejo hombre viciado conforme a sus deseos, despojados. Quítense de vosotros toda ira, enojo, gritería, maledicencia, quítense de vosotros. Es algo que ya tenemos para la gracia y el poder de Dios de quitarlo. No es algo que, cuando son 5 años de creyente, quité una cosa, quité otra. No, voy quitando todos los días, quito de mi vida lo malo, porque tengo la gracia y el poder de Dios, porque soy su hijo, porque le creo a Él. Entonces cuando habla la Escritura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿no? Y toda malicia. Pero no solamente dice quítense de esto, sino revístanse de lo demás. ¿No? Dice la Escritura, ser benigno unos con otros, misericordioso, amoroso. Quiere decir, estoy con mi hermano, estoy con él, estoy perdonando, como fui también perdonado por Cristo Jesús, ¿no? Así como Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros podemos perdonar a otros ahora, en su gracia. Entonces, cuando empezamos a estar en obediencia a Él, empezamos a tener comunión con Él. Quiere decir que tengo en común las cosas con Cristo. Porque si no tengo en común las cosas con la carne, con el pecado, con el diablo, si querés inclusive, pero hablo más de la carnalidad, tengo más problemas o más comunión con las cosas que no son de Dios. Hay veces que nosotros escuchamos cosas, podemos escuchar alabanza, como podemos escuchar música secular, que no está mal, no estoy diciendo que no podemos escuchar música secular, puede ser, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto consumo? ¿Qué consumo? Porque en la medida que nosotros escuchemos música cristiana, pero música de verdad, ¿no? O sea, que nos eleve al conocimiento de la palabra, que ponga pensamientos en nuestros corazones de amor, que adoremos a Él cantando en casa, ¿no? En el templo yo voy a adorar con mis hermanos, pero en casa adoro con mi esposa o solo. ¿No? Entonces, no es que solamente se adora
con la alabanza en el templo. Si no lo hacemos en casa, en el templo, somos 15, 20 o 30 cantando, pero por ahí no estamos alabando. Si aprendemos a tener comunión con Él y alabar a Él, entonces lo vamos a hacer cuando estemos reunidos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, Pablito. En la comunión con Dios tiene que ver que me acerco cada vez más a Él. Claro. Las pruebas hacen esto, las dificultades. Sí. No sea, tengan sumo gozo cuando hayan diversas pruebas. Y uno dice, pero ¿cómo voy a tener gozo en las pruebas? Uh-huh. Y por lo que produce paciencia, ¿no? Entonces empezamos a ser hombres y mujeres cabales en Cristo, nos aferramos a Él, nos aferramos a su palabra, a su verdad. Entonces creo que ahí está la situación. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Qué comemos todos los días y cada día, ¿no? Sí, entonces, sí. En la medida que podamos comer más del Señor, de tener más comunión con Él, vamos a tener esa vida abundante que Cristo dice que nosotros tenemos o podemos tener con Él. Sí, claro, está muy bueno. O sea, tiene que ver más entonces con cómo nosotros, las cosas que nosotros elegimos hacer, ¿no? Como decías, bueno, le doy atención a lo que dice mi carne o lo que me llama el Señor a vivir, ¿no? Lo que Él dice que yo tengo que vivir, ¿no? Porque en un momento, a mí me gustó en Gálatas cuando habla de, creo que es Gálatas capítulo 5, dice que tenemos dos naturalezas de alguna forma, que dice la naturaleza de la carne es contra el espíritu y la del espíritu es contra la carne, y estas dos se oponen entre sí, dice, de modo que no pueden hacer lo que quieren. A mí me hizo pensar, no sé si es correcto, ¿no? Que cuando él dice de modo que no pueden hacer lo que quieren, cuando uno fluye, digamos, en lo que uno quiere, a veces se va hacia la carne, ¿no? Que uno tiene que discernir qué es lo mejor para mí, ¿no? Sí. ¿Hago la voluntad del Señor o hago lo que quiero? Pero lo que quiero muchas veces no es la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, como la obediencia, entonces el obedecer a lo que es la palabra de Dios ayuda a nuestra fe, va potenciando nuestra fe, ¿no? Así sería. Y sí, porque fíjate que la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no está diciendo al incrédulo, le está diciendo a sus hijos. Más vale que el incrédulo que acepta a Jesús ahora empieza a creer también en Él. Pero si no, ¿cómo viene la fe en nosotros ahora que somos sus hijos? Entonces, a través de la palabra. Entonces yo voy a tener fe en la medida que estoy conociéndolo a Él, porque vos lo conocés a través de la palabra. Si bien tenemos experiencias espirituales con Él, en lo que es su abrazo, su amor hacia nosotros, sus caricias, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Él en nuestra vida. Claro. Y eso va más allá de la otra persona, es mi persona con Él. Si tu persona también hace lo mismo, bueno, vamos a ser dos hermanos que vamos a crecer en fe por oír la palabra de Dios y practicarla, ¿no? Sí. Y en cuanto a los deseos de la carne, vamos a estar hasta que Jesús venga. Pero también Él está con nosotros. Por eso dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana. O sea, toda la tentación es humana, toda. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, tengo la gracia y el poder de Dios de que toda tentación podemos resistir. Resistir. No que no vaya a haber tentación. Sí. Va a haber, lo podemos resistir. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque ahí actúa también la fe. Por eso es tan importante leer la Escritura. Ahí también obra la fe. Porque dice, porque el Señor nos dará también la salida. Entonces, ¿tengo la tentación? Sí, eso lo sé porque lo estoy viviendo. Ahora, por fe, sé que tengo salida. Claro.
Sí, pero también fe en que tengo salida. Y la salida es Cristo. Entonces, por eso podemos disfrutar, Pablito, a Cristo. Por eso a veces se dice, es difícil ser cristiano. Es más difícil no ser cristiano. Una diferencia, yo digo que es abismal. Es abismal la diferencia. Vos tenés todo el apoyo de tu Padre Celestial, de tu Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos a nuestro Padre, tenemos a Jesucristo el Señor que intercede por nosotros, tenemos la Escritura, nos enseña cómo vivir, cómo disfrutar, cómo tener paz, cómo gozarnos, cómo que no guardemos el enojo, que no guardemos el rencor. O sea, tenemos todos los remedios para la vida cristiana. Y decimos, no, es triste que digamos los cristianos, es triste que los cristianos, es muy difícil ser cristiano, es triste que lo diga uno que no tiene a Cristo. Bueno, no puede decirlo porque no tiene conocimiento y está bien, pero el asunto es pensar que la vida sin Cristo es más fácil que la nuestra con Cristo. Estamos errados. Es grave. Ahora, si uno dice sí, pero fíjate que tenés que andar en camino de santidad, pero él te otorga la herramienta para andar en camino. Para andar en camino de santidad, dijiste, Omar, ¿no? Claro, pero porque no es una cuota nuestra la santidad. Él la hizo en la cruz del Calvario. Ahí nos hizo partícipe de la santidad divina. Por eso hay las dos naturalezas. Una pertenece a la naturaleza divina. No le damos importancia a la naturaleza divina. No le damos lo que Dios es, el poder de Dios sobre todas las cosas, sobre el diablo mismo, sobre las tentaciones. Entonces, si yo tengo alguien en mí que me da todas las herramientas y el poder, porque no solamente nos da sabiduría y conocimiento, o conocimiento y sabiduría y discernimiento, sino que nos da también el poder para vencer en su nombre. Qué bueno, Mar, qué lindo. Y ¿podrías... ¿Cómo es la experiencia? Porque yo veo que hay como una ciencia, por decir así, como hay una manera en la que uno, más allá que uno entiende que es de Cristo la fuerza que nosotros tenemos para vencer en las situaciones, ¿cuál es la forma en la que uno puede acceder a eso, ¿no? Porque a veces, quizá un poquito por lo anterior que nombraba, quizá uno no es medio flojo por ahí para buscar, para clamar a Dios, y parece como a veces da la sensación de que uno no recibe esa ayuda, ¿no? O es muy normal por ahí que uno pueda decir o que se escuche, no, yo oro pero no recibo la ayuda. Yo oro pero el Señor no me escucha. Es uno de vuelta el que está fallando en cómo está buscando al Señor, cómo está, sí, con la intensidad con la que lo está buscando. Yo recuerdo haber leído cuando Jesús hablaba en cuanto a la oración. Él hablaba, por ejemplo, de la insistencia en la que uno tenía que buscar al Padre, ¿no? Y él lo compara, ¿no? Cuando él decía, bueno, si viene, dice, una persona se quedó sin comida para darle a un invitado, entonces va a pedirle a un amigo, y dice, va a pedir a un amigo a medianoche, pero el amigo dice, si no te atiende, vos le vas a insistir hasta que te atienda, ¿no? Como diciendo, Dios también es ese amigo al que hay que insistirle hasta que atienda la solicitud de uno, ¿no? También recuerdo haber leído del apóstol Pablo que él hacía referencia a Jesús, que cuando él oraba con lágrimas, ¿no? Me parece que en la carta de los Hebreos, ¿no? Él dice con clamor y lágrimas, ¿no? Entonces por ahí puede ser que uno necesite buscar con fuerza, con clamor al Señor para que el Señor vea, ¿no? La necesidad de uno o que atienda la necesidad de uno. Mira, yo creo que puede pasar como pasó Jesús cuando clamó ahí en Hebreos, porque iba a pasar una gran prueba. Está hablando justamente de su entrega
en el Getsemaní, ¿no? O sea, la lucha, fíjate lo que pasa ahí cuando él va a orar. Está con la multitud, después llama a sus 12 discípulos y se va a orar con sus 12 discípulos. Después llama a 3 de ellos y a los 3 le dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Velen acá, voy a orar, esperen orando acá. Y fue a orar al Padre. Y el Padre lo escuchó. No es que no lo escucha a Dios. Al contrario, lo escucha. El asunto nuestro es, creo yo, porque él dice que él inclina, es algo hermoso, él inclina el oído a sus hijos, el clamor de él inclina el oído. Ahora te va a poner a vos con Tati, con Esteban. No va a hacer falta que llore mucho para que ustedes lo atiendan, pero va a ser su pedido, porque no sabe hablar, va a llorar, pero van a entender el gemido de él en el acto. Nuestro Padre también lo entiende. Entonces, yo creo que esta es mi creencia en sí, a través de lo que veo también en la Escritura, por supuesto, pero es algo que puede tener otros pensamientos y no es problema tampoco. Creo que el Señor sabe todo, cuánto le voy a pedir y todo. Antes que nosotros, antes que abramos la boca, Él ya sabe todas las cosas. Él no es solamente que Él quiere que nosotros nos acerquemos a pedirle. El hecho de pedirle es tener comunión. Voy a hablar con mi Padre, le voy a preguntar, le voy a decir, le voy a contar. Puede ser que tenga que ver con también la predisposición a escuchar, a estar abierto a lo que Dios tiene para darme a mí. Claro, porque justamente, vos fíjate, el apóstol Pablo, cuando Dios permite que Satanás lo abofetee, por decir así, y tenga ese aguijón en la carne, y fue y clamó 3 veces, y le dijo: bástate mi gracia, bástate mi... Si vos no querés escuchar, lo único que vos vas a decir, y Dios no me sanó, Dios no me quitó el aguijón. Claro. Dios permitió que Satanás me abofetara y me dejó tirado ahí, como un sapo estoy tirado. ¿No? Ahora, si escucho la respuesta de Dios, va a tener la enfermedad, pero yo estoy contigo. Vas a seguir con esta enfermedad para que vos no te vanagloríes. Vas a seguir con esto para que yo te estoy rescatando de las llamas del infierno. Te estoy dando el cielo. Vos vas a estar así porque te necesito de esta manera para gloria mía, dice Dios, para el bien de la nación, para el bien de los gentiles, para que lleves el mensaje de salvación, para que otros comprendan de que yo los amo. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios en nuestros, si querés, lamentos, que a veces lo que estamos pidiendo, pedimos, dice la palabra, y pedimos mal. Pedimos para nuestro bien, pero no por la voluntad de Dios. Hay pocas oraciones que hacemos conforme a la voluntad de Dios. No siempre nos enfocamos a como decía el apóstol Pablo o los discípulos del Señor: Señor, oro para que tú me llenes de entendimiento, para que tenga discernimiento de tu palabra. Señor, quiero hablar con denuedo, con coraje el mensaje de salvación. Ayúdame a esto, ayúdame a lo otro. Era para la gloria de Dios, para el bien de la nación, de las personas. Nosotros oramos mucho por mí, o por algún familiar nuestro muy allegado. Entonces, creo que tenemos un problema en la oración en ese sentido. Le llevamos el paquete a Dios, pero no nos quedamos con Él. Claro. Entonces no puedo escuchar ni su respuesta, ¿no? Está muy bueno, claro. Eso me hace entender que por ahí uno le da la sensación que no tiene respuesta de Dios, pero porque uno piensa que el Señor te va a decir tal cosa, y si no te lo dice parece que no te respondió todavía. Y por ahí recién cuando uno se abre, a ver, ¿será que el Señor me quiere hacer entender otra cosa? ¿Que Dios me quiere dar otra cosa? Recién ahí uno, como que
se destraba algo en la mente de uno y uno puede comprender y siente el alivio también, ¿no? Porque a veces nos parece que lo que nos va a dar alivio es que Dios nos diga lo que queremos que Él nos diga. Claro. Y a veces la respuesta que Dios nos da, quizá no es lo que esperamos, pero uno siente el alivio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque justamente cuando habla la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Delante de mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo? Cuando voy y busco del Señor, cuando le cuento lo que me está pasando, le digo, ya el hecho de poder decir a tu papá o a tu padre, ya la dificultad que vos tenés, ya la compartí con mi padre. Ya está. Ya eso, él me entiende, él me comprende y ya estoy tranquilo. Ya estoy en paz, ya se lo conté, ya le dije. Claro, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Tener esa soltura, ¿no? Esa apertura también, ¿no? A dejarse amar, inclusive en las dificultades, ¿no? Decir, bueno, tengo este problema, pero tengo la confianza que el Señor está conmigo y que esto es para mi bien, ¿no? Porque también eso es otra cosa, ¿no? Que las pruebas tienen una función también, ¿no? En nosotros. No es que, pucha, viene la prueba y qué pena, espero que pase esta prueba, sino que también saber, como decías al comienzo, ¿no? Que la prueba tiene una función, ¿no? Desarrolla una paciencia, un carácter en nosotros que nos hace también que el propósito de Dios se vaya cumpliendo en nuestra vida, que nosotros seamos transformados, que no nos quedemos como estamos, sino que seamos transformados. Sí. Mirá, el salmista, ¿no? Dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. ¿Quién se inclina? Es Dios. Quien oye es Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Quiere decir que nosotros no solamente oramos a nuestro Padre, no solamente se inclina y oye nuestra oración, sino que también endereza nuestros pasos. Y para eso tenemos que estar dispuestos a entregar nuestro corazón a Él cada día. Entonces Él me saca del pozo de la desesperación. Él me saca, dice David, del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre peña y endereza mis pasos. Y hace algo más. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos estos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo que verán? La prueba, la dificultad, cómo salió de la prueba, de la dificultad, del lodo cenagoso, cómo puso en él la confianza. Entonces, bienaventurado, dichoso el hombre que confía y teme en el Señor. Bienaventurado, feliz aquel que hace estas cosas, porque tendrá un cántico nuevo en su boca. No puede haber cántico nuevo en nuestra boca si no hay prueba y dificultades, porque es a través de ella. No es, bueno, nos quiere transformar a la imagen de Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Sabes qué, Omar? Los últimos 10 segunditos se cortó. ¿Puedes decir lo último que dijiste? Terminaste diciendo que a través de las pruebas nosotros también tenemos el cántico de liberación. Hasta ahí que se escuchó, después se trabó un poquito. Bueno, que no es
después que salgo de la prueba, o mejor dicho, aunque tenga prueba, no, es por medio de las pruebas, es lo que nos fortalece, porque en la prueba, cuando David se pone delante del Señor, el Señor entonces endereza sus pasos, escucha su oración, lo saca del lodo cenagoso y dice, y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor, porque justamente es el Dios que nos fortalece en el medio de la prueba, porque la prueba la permite Él en nuestra vida para nuestro bien. Entonces, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Dichoso, es dichoso. Por eso a veces no somos dichosos, porque nos quejamos de las pruebas, no nos damos cuenta que es para nuestro bien. Entonces nos quejamos. Es más queja que otra cosa. Y cuando salga la prueba, y cuando salga la prueba, y cuando salga, bueno, entonces vas a tener la prueba. Es como aquel, me parece, ¿no?, que va a estudiar y dice, hoy hay examen, hay prueba, ¿no? Si él fue aprendiendo lo que fueron enseñando los maestros, llega a la prueba y no tiene problema en presentar. Está bien que sea aprobado, para ser aprobado. Y para ser aprobado tenemos que ser probados. Uh-huh. Y si no, nos vamos a marzo, y así en Cristo también. Estamos siempre en marzo, ¿no? No llegamos a diciembre ni a cañonazo. Entonces está bueno de decir, bueno, pará, siempre quejándome. Entonces Dios me va a permitir esto para que justamente ahora quiten de vosotros enojo, ira y gritería, quiten el mal humor. No puede ser que tengamos mal humor. No lo veo a Jesús de mal humor. Claro. Lo vi recto, lo vi firme, lo vi serio cuando tenía que hacer las cosas. Pero no se levantó. Él no tenía pie izquierdo, parece que era derecho Jesús, ¿no? Siempre se levantaba con el pie derecho. Sí. Qué lindo, Omar. Muchas gracias, la verdad que re lindo. Bueno, hablar en relación a la comunión, ¿no? A la comunión con nuestro Padre, a la comunicación con Él. La verdad que hermoso también poder compartir este tema, así como para arrancar un primer encuentro. Me gusta mucho la temática, así que muchas gracias. Gracias a Dios y a vos, Pablito, y a Tati. Agradecido en el Señor de que podemos compartir. ¿Viste qué lindo que es? Porque eso tiene el compartir. Nos estamos juntando con Cristian, Ferchu y siempre Jonathan. Nos estamos juntando los 4 los miércoles a las 6 de la tarde y hacemos esto, abrimos la escritura, abrimos nuestro corazón, charlamos, compartimos, ¿viste? ¿Qué nos parece? Porque acá no es de uno solo, no es de interpretación privada la palabra, es para alimentarnos entre todos, y está muy bueno. Salen cada tema precioso que nos maravillamos, y vuela la hora, no te das cuenta. No. Bueno, ahora casi una hora tuvimos, mira, Pablito, sí. No sé, 50 minutos. Sí, pasó rapidísimo. Y eso es porque nos entusiasma, Él nos entusiasma. Él. Sí. Qué sé yo, es así. Qué lindo, Omar. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Querés hacer una oración para cerrar? Y después... Bueno. Dale. Querido Padre, nos acercamos a ti en esta hora, confiando en que tú estás y que escuchas, como dice tu palabra, tú inclinas tu oído al clamor de tus hijos, a la oración de tus hijos. Y queremos decirte gracias por tanto amor, por tu misericordia, porque nos diste todas las herramientas a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida para guiarnos. Nos diste tu palabra, la tenemos en nuestras casas, Señor, pero también están guardadas en nuestro corazón. Y queremos decirte gracias, porque sin merecer nada nos diste todo. Y somos felices en ti, felices en casa, felices en el trabajo, felices en el templo.
felices en el supermercado. Podemos llevar tu bendición donde nosotros vayamos, porque tú nos has bendecido. Cambiaste nuestro lamento, Señor, y tristeza en gozo y alegría. Por eso te agradecemos de poder transmitir tu amor a otros, Señor, y amarlos en tu nombre, bendecirlos. Por eso, Padre, gracias por este primer encuentro, Señor, de esta manera, agradeciendo a Pablito, a Tati y a mi esposa, que podemos hacerlo también en tu nombre, en Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias también a las personas que están escuchando, a vos que estás escuchando, que esta temática bendiga también tu comunión con tu Padre Celestial. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos pronto. Confía en mí. Yo voy a ser tu aliento en tiempos de sequía. Confía que yo te voy a cuidar.